El concepto de inercia es un concepto completamente mal interpretado bajo nuestro punto de vista, que se asocia a la energía cinética indistintamente, se habla de inercia o de energía cinética, no se diferencian estos dos términos de velocidad y se confunden muchos términos que nos gustaría aclarar en este capítulo. La primera ley de Newton, también conocido como principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o de movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar entender este concepto, creo que es clave. De todas maneras, hemos tenido alumnos que después de un año no lo han entendido. O sea, es un concepto, podríamos decir, Aparentemente mentalmente fácil, aparente pero es fácil, denso. pero muy denso y muy complejo, y es de los que eureka, lo pillo o no lo pillo, ¿vale? Y luego lo tengo que integrar, ¿no? Vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos, ¿vale? Esta ley la gente se la aprende un poco como un lorito, ¿no? Todo cuerpo permanece en reposo, ¿sí? O en estado de constante movimiento, a no ser que Se le aplica una fuerza sobre ¿sí? él. Una fuerza que cambie su estado. Por lo tanto, fijaros, ya entraríamos un poco a la definición básica de fuerza, ¿no? Fuerza es un agente de cambio, algo que provoca un cambio sobre un objeto, sobre un cuerpo. Y ahí lo relacionamos con la primera ley de Newton. Tiene que una fuerza actuar para cambiar su estado. ¿Eso qué significa? Que un cuerpo estaría parado si una fuerza desequilibrante no actúa sobre él. Desequilibrante quiere decir que pueden actuar dos fuerzas, pero si la fuerza neta al final es cero, no habrá una fuerza desequilibrante, la suma de las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo sería cero. Quiero decir que en este sofá ahora, ¿por qué no se acelera ni se frena? ¿Porque no actúa ninguna fuerza sobre él? No, porque el conjunto de fuerzas que actúan sobre él, la gravedad y la reactiva del suelo, generan una resultante neta de cero. Por lo tanto, ese objeto, ese sofá, se mantiene a velocidad cero en respecto a la Tierra, aunque respecto a la Luna a lo mejor sí que nos movemos, ¿no? Ese sofá, sí, para cambiarlo tendría que actuar otra tercera fuerza sobre él que fuera mayor que la fricción que genera reactiva y que consiguiera acelerarlo, ¿no? Pero en ese momento no te dice que tiene que estar parado, tiene que estar en marcha. La ley de inercia dice que cualquier objeto en sí, y ahí no está puesto, pero si tú extiendes la primera ley de Newton, como lo explicaba, Newton decía que además la inercia es proporcional a la masa. Y por lo tanto, un objeto va a mantener su estado a no ser que una fuerza actúe sobre él, ¿vale? Y cuando una fuerza actúe, cambiará su estado. Puede pasar de estar parado a moverse, o sea, ser acelerado por una fuerza lo acelera, y de ahí llega ya toda la fórmula de ese. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Qué tantos problemas, Que tantas tantos confusiones problemas da, crea? ¿no? Cuando una fuerza actúa sobre un objeto es la relación que hay entre una fuerza actuando sobre una masa y la aceleración que obtiene, una fuerza neta actuando, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, porque la inercia de un objeto, lo repito, la inercia de un objeto es proporcional a la masa, y eso ya lo dice Newton en su primera ley, por eso se llama ley de inercia. A más masa tiene un objeto, más difícil sería cambiar su Su estado para una misma fuerza aplicada. Tendría que aplicar más fuerza para conseguir el mismo cambio de estado con objeto con diferente masa, ¿vale? Con masa más pequeña que este. Entonces entendamos que la inercia, hay que daros, es directamente proporcional a la masa. Repito, un objeto tiene más inercia conforme tenga más masa, no conforme vaya a más velocidad. Vamos, si te digo que dos objetos de 20 kilogramos, uno está parado, de un estado parado y uno tiene estado a 20 por hora, ¿quién de ellos tiene más inercia? Casi todo el mundo va a decir el que va a 20. No, lo siento. Y te puedes enfadar conmigo, no te enfades conmigo. Profundo y estúdialo, analízalo bien, porque no es así. El que va a 20 tiene más energía cinética, pero la masa sí es la misma. Os acabo de decir de qué color es el caballo blanco de Santiago. Os he dicho que dos objetos de 20 kilogramos, ¿sí? Uno parado y uno, ¿quién tiene más inercia? Ambos. A ambos me va a costar lo mismo acelerarlos que frenarlos. Simplemente que si uno va a 20, tendré que hacer una fuerza X durante un tiempo determinado para pararlo, y el que está parado, para acelerarlo y conseguir esa misma velocidad en el mismo tiempo, voy a requerir lo mismo. Cambiar estado no significa solo frenar, puede ser acelerar. Creo que ahí viene una de ¿sí? las El cambio confusiones. del estado significa pasar de uno a otro, puede ser de parado a en marcha parado. O sea, esto es muy importante que entendamos, ¿no? Por tanto, la inercia en sí no es una fuerza, porque la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tiene que haber de un intento de cambiar una masa, ¿no? Por lo tanto, es la resistencia al cambio.
Cuanta más masa tiene un objeto, más F, fuerzas masa por aceleración. Si tienes más masa, una misma fuerza generará menos aceleración. O si quieres conseguir esa misma aceleración, vas a tener que hacer más fuerza. Y esa más fuerza que tengas que hacer para cambiar su estado viene determinado por un parámetro que es la masa. Que si lo separo, fuerza es masa por aceleración, masa es fuerza dividido por aceleración. Entonces, vamos a entender eso. La masa y la inercia en sí son lo mismo. No es lo mismo porque se llaman diferente, ¿no? Bueno, vamos a utilizar el concepto masa cuando nos refiramos a la cantidad de materia que tiene un objeto. Y nos vamos a referir al concepto de inercia, al concepto o la idea que explica Newton en su primera ley, por eso se llama ley de inercia, a la resistencia al cambio que tiene un objeto cuando una fuerza es aplicada sobre él. Y es proporcional a la masa. A más masa tiene un objeto, más inercia tiene este. Más resistencia al cambio. Voy a tener que hacer más fuerza para acelerar lo mismo, o una misma fuerza se va a resistir más a ese acelerado. Imaginaos una masa muy grande, yo estoy en el espacio, y en el espacio también no voy a tener peso, porque no hay gravedad, pero voy a tener una masa que voy a tener que acelerar. Voy a tener que aplicar una fuerza para acelerar, porque si no ese cuerpo mantendrá ese mismo estado. La masa va a hacer que esa resistencia al cambio sea mayor. Resistencia al cambio, lo que tú estás diciendo es cuánto cambio. Luego lo veremos en la segunda parte, pero quiero que entendáis muy claro que no es lo mismo que energía cinética, que es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Es un concepto ya que incluye la velocidad, que es la energía, la fuerza que tiene una masa por ir en movimiento. Pues significa que tiene una energía ahí que si quiero pararla, según esa masa y esa velocidad que lleva, porque voy a tener que desacelerarla una cantidad, ¿no? Entonces es la potencial energía que tiene un cuerpo, la potencial fuerza que tiene cuando actúa, ¿no? Pero es diferente a la inercia. Por eso me hace mucha gracia cuando me dicen, no, esta es una resistencia isoinercial o inercial, dijo. Queda muy guapo, lo sé, ¿eh? Pero es que la mancuerna también es isoinercial. Iso porque es la misma, inercia porque es la misma. O sea, si tiene la misma masa una mancuerna, no os preocupéis que con mancuernas vais a trabajar resistencias isoinerciales. Hay cosas que en este sector es muy gracioso, ¿no? Se utiliza la gente, cizalla, isoinercial. Isoinercial es que tiene la misma inercia y es que en sí la mancuerna lo tiene. Y una barra lo tiene. Y tú mismo lo tienes. Y tú mismo, tú eres isoinercial. A no ser que vayas perdiendo partes de tu cuerpo por el camino. Después de 4 años tu inercia cambie porque te has cogido un poco de peso, ¿no? Y tienes más inercia. Porque tienen más masa, entonces va a costar más acelerar, como a los de sumo tienen más inercia. ¿Sí? Entonces, aunque estén quietos. Aunque estén quietos, porque lo que hay que hacer es intentarlo, sí, solo intentan que no lo muevan. No sé, quiero que entendáis ese concepto. Aclararemos en el siguiente capítulo, entrando ya en lo que es la carga inercial y cómo los efectos de la inercia afectan a las fuerzas o a la carga. Por eso, si vais al capítulo anterior, podéis ver los efectos de la inercia cuando intento acelerar una masa. Se añade otro tipo de fuerza que no solo es el peso. Creo que con esto, no sé, tenemos bastante. Sé que es peligroso, pero me gustaría, para resumirlo, para intentar dejarlo claro, pero es importante lo que tú has dicho, ¿no? Intentar diferenciar los conceptos, pero técnicamente podríamos decir que masa e inercia es el mismo número, es lo mismo. No es lo mismo conceptualmente, como has explicado. Sí, no es lo mismo conceptual, pero que masa e inercia son lo mismo. Para decir, la unidad de medida. La unidad de medida de la inercia se mide en kilogramos. Exacto. Por lo tanto, no es una medida de fuerza, es una medida de masa. A más masa, más resistencia al cambio. Y a veces hay conceptos que están mal explicados. Voy con mucha inercia, no vas con mucha energía cinética. Pero hay conceptos que sacados del concepto de física están bien. Por ejemplo, la gente dice, es que lo hago por inercia, lo hago por resistencia al cambio. Exacto. O sea, puede ser inercia de una masa o puede ser inercia intelectual. La gente con los años tiene más inercia intelectual porque tiene más cosas aquí en el cerebro y le cuesta más cambiar. No sé, coloquialmente, en otro aspecto se puede utilizar, ¿no? Sí. No hagas esto por inercia. No está mal dicho, porque no hagas esto porque cambiar las cosas a veces cuesta un esfuerzo y no tiene que ver con la física, sino con el esfuerzo. Que entendamos esto, pero siempre está mal dicho. Y el otro día estaba viendo en YouTube otro de estos influencers jovencitos, ¿no? Que decía, cuidado, que el peso no coja inercia, que no cojas inercia, si la inercia ya la tienes. O sea, es que el 95% de la gente confunde y solo tienes que verlo. Y, oye, si te sientes ofendido no pasa nada, estamos aquí para explicártelo, ¿no? Si lo has dicho, yo hace 20 años lo decía.
No, es que vas con inercia. No, es con la misma inercia que he parado, chavalín. O sea, no confundas, ¿no? Incluso a veces sin darte cuenta lo dices, pero luego tienes que entenderlo. Mientras lo entiendas no hay problema. Pero se está diciendo, cuidado con no cojas inercia. Cuesta porque no lo ven del todo, ¿no? No ven los efectos acelerativos de una masa, los picos, sino muchas cosas que pasan con los explosivos para gente más mayor. Esto, se darían cuenta de que los efectos de la inercia cambian el mundo, ¿sí? Cambian el mundo porque las aceleraciones pueden multiplicar por 4 o por 5 las fuerzas que llegan, ¿no? Y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Sí. Para acabar, me gustaría poner un ejemplo. A veces me gusta llevarlo al extremo y llevarlo al absurdo. Cuando a veces algún alumno, ¿no?, me pregunto, ¿qué tiene más inercia? ¿Un camión de 3 toneladas parado, en reposo, o un boli tirado a 100 kilómetros por hora? Entonces, el primer concepto que te llega es, no, el boli va más rápido, tiene más inercia. Cuando entiendes este concepto, tienes clarísimo que es el camión el que tiene más inercia, no el boli, por muy rápido que vaya, por mucha energía cinética que tenga acumulada. Así que nada más, nos gustaría que quedara claro este concepto, que nos comentarais qué entendéis por inercia, si os ha cambiado un poco la manera de verlo, que os suscribáis al canal, que le deis like y nos vemos en el próximo capítulo.